Bueno, nosotros sí, efectivamente hace una semana que empezamos a trabajar y bueno, y la idea obviamente la vamos adaptando a nuestro contexto, ¿no? Porque sabemos que hay una acordada, que hay lineamientos básicos como sucede con todo programa, oficina, con todo lo que se pueda generar, pero bueno, siempre tenemos que ir adecuándolo al contexto en el que estamos, en el que vivimos, a las personas con las que tratamos cotidianamente. Por ende, bueno, nosotros estamos acá para recepcionar las denuncias por violencia familiar, tratando de brindar un abordaje interdisciplinario en lo posible y siempre y cuando lo permita el tiempo también y la cantidad de denuncias que se presenten. Y bueno, por eso hay un equipo que está conformado por abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Son 2 equipos en total, ¿no? Uno funcionaría por la mañana y otro funcionaría por la tarde. Nosotros lo que tratamos es de poder, digamos, antes de tomar la denuncia, escuchar a la persona que plantea determinada situación y también orientarla, asesorarla en relación a lo que le es conveniente. Muchas personas se acercan pensando, digamos, que tienen que hacer una denuncia para conseguir los alimentos, por ejemplo, del papá, ¿no? Para dar un ejemplo. Pero bueno, nosotros tratamos de orientarlos hacia donde realmente tienen que dirigirse, porque si no, imagínense que iniciemos un proceso judicial que no siempre es el adecuado, que demanda tiempo, demanda recursos, que las personas pierdan el tiempo creyendo que esta denuncia le va a resolver el problema principal y no es así. Por ende, nuestra función principal es eso, la escucha atenta y poder derivar ante quien corresponda. Si hay violencia, obviamente trabajarla y tomar la denuncia. Y a posterior, si hace falta, el equipo técnico, que serían las asistentes sociales y psicólogas, también arman un informe de riesgo que se eleva conjuntamente con la denuncia al juzgado de violencia familiar, informando, ¿no?, que hay un riesgo por ahí elevado en algún caso en particular, para que se tomen las medidas urgentes. Hablamos de violencia, ¿sí? ¿Cómo sabemos qué es violencia y qué es la violencia, si se puede preguntar? Y bueno, la violencia hoy en día, digamos, con el tiempo hemos ido entendiendo que vivimos en una sociedad bastante violenta, ¿no? Y hemos aprendido también a naturalizar la violencia cotidianamente, ¿no? En el trato, en contestarnos mal, en denigrarnos constantemente, en las burlas despectivas que por ahí están sustentadas bajo estereotipos de género, ¿no? Lo que se espera del hombre, lo que se espera de la mujer, y que si no lo cumplimos, somos violentados muchas veces por eso. Entonces, bueno, desde nuestro marco jurídico, digamos, se reconoce la violencia familiar y la violencia de género. Dentro de la violencia de género hablamos de todo acto, digamos, todo tipo de conducta por acción o por omisión, ¿sí? No solamente hablamos de cuando yo hago algo, sino también cuando dejo de hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, de cuidar a una persona que necesita cuidados, eso sería, digamos, dentro del plano de la negligencia, del abandono, ¿no? Y bueno, todo tipo de conducta que atente contra la integridad de la persona y que pueda causar algún tipo de daño físico, psicológico, moral, económico. Esto dentro de la violencia de géneros, hablaríamos contra la mujer, y después si es contra otro tipo de familiares o contra el hombre, que muchas veces dicen, y la violencia contra el hombre, si está incluida en lo que es la violencia familiar. Somos conscientes de que las mujeres también suelen ser violentas con los hombres, pero bueno, estadísticamente los hombres son los más resistentes a denunciar. Muchas veces no les gusta, cree que tiene que ver con esta concepción machista, ¿no? Machista, exactamente, y por vergüenza. Por vergüenza, pero bueno, todos se enmarcan en esta ideología machista que lamentablemente en el norte todavía existe, es muy evidente, y bueno, y que tiene que ver también con las relaciones violentas, ¿no? O sea, vienen de alguna forma, digamos, a marcar mucho nuestras relaciones violentas. Y bueno, dentro de estas, digamos, de estas dos caracterizaciones, por decirlo de alguna forma, tenemos diferentes tipos. El tipo de violencia física, que es el que todos conocemos, el golpe, el empujón, la cachetada, el rasguño, todo tipo de violencia física que cause, digamos, heridas a las personas. Ojo que a veces una cachetada no deja marcas, pero es físico, sino que no tenemos la constatación de que hay lesiones, ¿no? Después tenemos la violencia psicológica,
que generalmente por ahí se trata de todo aquellos tipos, digamos, de conductas que manipulan a las personas psicológicamente, ¿no? Cuando la tratan de convencer a la víctima de que no sirve para nada, de que no puede hacer nada sola, le coartan, por ejemplo, las relaciones con su familia, las amenazan constantemente de que le van a quitar los hijos, que eso es muy común. Bueno, eso también es psicológico. La violencia verbal, que tiene que ver, digamos, con las palabras, los insultos, las humillaciones, denigraciones, que esto es muy común y la gente suele creer que esto no es violencia, pero lamentablemente se ha demostrado que las palabras muchas veces causan mucho más daño que los golpes, o igual que los golpes, ¿no? Porque las palabras quedan grabadas en el psiquismo del ser humano y vendrían a marcar también nuestro desempeño futuro, nuestra calidad de vida, nuestra personalidad. Entonces, mucho de lo que le decimos, por ejemplo, a los chicos, los va a marcar de por vida y va a ser parte de la construcción de su identidad y de su personalidad. Por esa razón también consideramos que es sumamente violenta la palabra, y tiene la misma significación que un golpe, ¿sí? Y después también está, discúlpame, Sí. la violencia económica, que, como para dar ejemplos más claros de la zona, tiene que ver con esto de que el padre, si la madre se quiere separar, por ejemplo, él cree que no le tiene que pasar plata o chantajea económicamente a la mujer con este tema de la plata. Y bueno, y también está la violencia sexual, ¿no? Que ya sabemos que se refiere a los abusos sexuales de todo tipo. Eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa, digamos, la persona que por así realiza una denuncia y, oh, vaya sorpresa, al tiempo se echa atrás con esa denuncia? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿Es recurrente esto? esto es muy común. Es muy común y bueno, y por suerte, gracias a Dios, hemos llegado a entender, ¿no? Gracias a los aportes de la psicología, que las víctimas realizan esto, digamos, que es la retractación, por una cuestión psicológica. Desde la psicología hablamos del ciclo de la violencia, en donde generalmente dentro de una pareja la mujer se encuentra instalada en una posición en donde suele, digamos, ser golpeada, luego se reconcilia con la pareja, ¿no? Y luego, digamos, es como que vuelve a acumularse lo que nosotros hablamos de la tensión, y vuelve a estallar la violencia, y bueno, es como que la persona está entrampada en el ciclo de la violencia, cree en el perdón, en el arrepentimiento de su pareja, vuelve a creer, se retracta, y bueno, nosotros vemos cotidianamente, hay familias que se encuentran inmersas en la violencia desde hace años, muchos años, que la justicia ha intervenido en muchos casos y varias veces. Pero bueno, nosotros no podemos ir en contra de la voluntad del sujeto, ¿no? Cada uno es libre, independiente, y si bien uno trabaja con las víctimas, habla con ellas, trata de hacer intervenciones para que esta persona pueda entender el riesgo que corre, no deja de ser voluntad de las personas lo que quieran hacer con su vida. Obviamente distinto es el caso en donde hay menores de edad, ¿no? En donde la justicia muchas veces se ve obligada a intervenir para protección de los niños. Pero bueno, generalmente a la víctima le cuesta mucho salir. Además está también el tema de la naturalización, ¿no? Muchas veces nosotros como madre criamos a nuestros hijos enseñándole, ¿sí?, que tenemos la culpa de que nos peguen, o de que es legítimo que la mujer sea violentada de alguna forma. Entonces, bueno, la crianza es una de las cuestiones que tiene que cambiar para que esta sociedad pueda también superarse, ¿no? Bueno, licenciada, le agradecemos muchísimo, es muy, pero muy amplio. La vamos a venir a visitar, aunque sea una vez por semana, para que nos vaya abordando distintos temas, porque en realidad hay personas que se van a sentir reflejadas en un espejo a través de sus palabras, y sería bueno como para que se animen también a cambiar de actitud y se animen a venir a asesorarse en esta oficina. Sí, yo más que nada por ahí siempre pienso que más que educar a la gente en contra de la violencia, nosotros tendríamos que educarnos a favor del buen trato, ¿no? Desde lo positivo. Y si nosotros a nuestros hijos desde pequeños los tratamos mal, estamos enseñándole que eso es legítimo. Entonces, en el trato cotidiano es donde tenemos que cambiar, marcarle al otro, ¿no? La forma en la que vos me tratás me duele, me molesta, en esto, en lo diario y en todo ámbito, ¿no? Laboral, familiar, vecinal, en todo lado, digamos.
Pero bueno, tiene que ver con la educación. La justicia cumple un trabajo ya, digamos, o sea, realiza un trabajo cuando ya la violencia se ha instalado. Claro. Entonces, Hay que ir a la raíz. hay que ir a la raíz. Y la raíz está en la educación, En la familia, ¿no? en la familia, en la educación, en la sociedad en general, porque sí, vos como mamá podés educar a tu hijo, digamos, a favor del buen trato, pero en la tele constantemente pasan cosas, o en la escuela suceden cosas que se naturalizan, entonces como que siempre va a ser algo contradictorio para el niño, ¿no?